Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Música y Propósito. En el día de hoy vamos a arrancar con un tema que yo sé que muchos de ustedes, sean cristianos o no cristianos, en algún punto han tenido que escuchar acerca de estos dos conceptos. El día de hoy quiero hablar de qué es alabanza y qué es adoración. Uno de los personajes principales que podemos ver en la Biblia que alaba y adora al Señor es el rey David. Si vemos en los Salmos, en su totalidad, no fue David quien los escribió, pero sí en su mayoría. Vemos que David adora a Dios, pero también incita a los demás y a quienes leen estos pasajes a alabarlo con instrumento y con danza. Partiendo de eso, quiero definir el concepto de qué es alabanza. Y la alabanza es una expresión verbal o física de admiración hacia Dios por lo que Él ha hecho o hace. Es valorar, elogiar y destacar sus virtudes. Entonces, podemos decir que la alabanza es todo aquello que nosotros, viendo y partiendo desde lo que hemos conocido de Dios, decidimos enaltecerlo, decidimos entonces hablar hacia otros y hacia el mismo Dios de quién es Él. En medio de esta definición, recuerdo que al inicio de esta búsqueda de Dios, decidí leer un libro que también se los recomiendo. Se llama 31 días de alabanzas. Yo, como estaba muy pequeña, no estaba acostumbrada o no tenía la iniciativa de decirle las cualidades de Dios a través de un simple gloria a Dios, de un aleluya, exaltado seas, eres bueno, eres majestuoso. Estas pequeñas frases que podemos escuchar a veces en la congregación, dichas por hermanos que tienen más tiempo. Sin embargo, a medida que fui leyendo este libro, una página por día, sentí como el Espíritu Santo de Dios estaba ministrando a mi vida y me estaba incitando a aprender a alabarlo, porque alabar a Dios no solamente se puede hacer con una canción, sino a través de pequeñas oraciones diarias. Si estamos cocinando, si estamos en el trabajo, si estamos en la universidad, donde sea que estemos, podemos decidir alabar a Dios. Un tabú en lo personal que he experimentado con la alabanza es pensar que la alabanza solamente son las canciones movidas. Pensamos, no, las alabanzas son esas canciones en las que tú te puedes mover y tú ves que la gente se goza, aplaude, pero viendo el concepto, podemos notar que las alabanzas parten más de lo que dicen que del ritmo que tengan. Hay alabanzas que son pasivas y hay otras que no podemos quedarnos sentados. El siguiente concepto es la palabra adoración y la adoración implica reverencia, entrega total y sometimiento al carácter y soberanía de Dios. Podríamos decir que la adoración es algo más personal porque en medio de estas situaciones y pruebas que podemos atravesar, la adoración nos hace someternos a la voluntad de Dios. Creo que actualmente hay personas, no quiero decir nombres, claro está, pero podemos ver que hay canciones que la gente hace y dicen que son adoración. Sin embargo, cuando escudriñamos estas palabras, cuando entonces vemos este concepto de lo que es adoración, nos damos cuenta de que no es así, porque se toma una realidad alterada de lo que es adorar a Dios. Y decidimos entonces poner nuestras emociones por encima del carácter de Dios. Una adoración centra su vivencia en quién es Dios, no solo en lo que ha hecho, porque si decimos que vamos a entregar nuestra adoración por nuestras circunstancias, entonces no es una adoración. Una adoración puede ser íntima, silenciosa, personal o incluso comunitaria, porque recordemos que todo lo que nosotros pasamos no es solo nosotros quienes lo estamos viviendo, sino que hay millones de personas alrededor del mundo que al igual que tú, que al igual que yo, están pasando por una situación, ya sea de prueba, ya sea de dolor, pero en esas circunstancias es en donde nos damos cuenta
si estamos adorando o no al Señor. Otro de los ejemplos bíblicos que podemos ver acerca de la alabanza es en Isaías 29:13, donde dice en el nombre de Jesús: me alaban con la boca, mas su corazón está lejos de mí. Pensando en este pasaje bíblico, ¿en quién podemos pensar? O mejor dicho, ¿en quiénes? Porque a mí me acuerda al pueblo de Israel. Y es que quienes han escuchado acerca del pueblo de Israel se podrán dar cuenta de qué estoy hablando. El pueblo de Israel vio la mano de Dios obrar en sus vidas. Si conoces la historia de Moisés, recordarás que Moisés abrió el mar rojo en dos para que el pueblo de Israel cruzara. Dios envió maná del cielo para que el pueblo de Israel comiera. Y Dios hizo muchas cosas por el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel continuaba quejándose y dudando de la mano de Dios. Y es que el pueblo de Israel podemos ser tú y podemos ser yo. En medio de esas circunstancias y en las pruebas, podemos decir que estamos alabando a Dios. Sin embargo, en nuestro corazón olvidamos en medio del proceso quién es Dios. También podemos ver que la adoración es en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Es uno de mis favoritos y dice también en el nombre de Jesús: Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si nos ponemos a pensar en la oración en espíritu y en verdad, quiere decir en espíritu porque ya no está viviendo conforme a la carne. En Efesios, Pablo habla acerca de esto, de cómo debemos de aprender a vivir en el espíritu y no en la carne, porque vivir conforme a la carne desagrada a Dios. Y si vivimos en verdad, entonces estamos viviendo por y para Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino y la verdad. Redefiniendo estos dos conceptos, ¿verdaderamente estás adorando a Dios? Señores, esto ha sido todo por este podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta este minuto y seguiré con las encuestas para saber qué desean saber más acerca de la música y el propósito de Dios en sus vidas. Dios les bendiga.